La lluvia caía en torrentes aquella noche, haciendo que las carreteras se convirtieran en peligrosas cintas resbaladizas. El millonario conducía su lujoso automóvil a gran velocidad, como si estuviera huyendo de algo. Las luces de los autos que se aproximaban y el reflejo de las farolas en el asfalto mojado creaban un escenario de caos y confusión. De repente, todo se oscureció cuando perdió el control del vehículo, y todo lo que recordaba era el impacto brutal que lo sumió en la oscuridad. Semanas después, el protagonista abrió los ojos en un hospital. La luz blanca y brillante de la habitación le resultó cegadora, y por un momento no supo dónde estaba ni por qué. Su cuerpo se sentía pesado, débil, como si hubiera estado dormido por mucho tiempo. Trató de moverse, pero un dolor agudo le recorrió todo el cuerpo, especialmente la cabeza. «Tranquilo», dijo una voz suave a su lado. Giró la cabeza, lentamente, y vio a una mujer de pie junto a su cama. Era joven, de expresión amable, y aunque no la reconocía, su presencia le transmitió una extraña sensación de calma. «Has estado en coma durante varias semanas», continuó la mujer, viéndolo con ojos preocupados. «Tuviste un accidente muy grave, pero lo peor ya ha pasado». El protagonista frunció el ceño, tratando de recordar algo, cualquier cosa. Sin embargo, su mente estaba en blanco. No recordaba el accidente, ni a esta mujer, ni siquiera quién era él mismo. La confusión lo invadió y comenzó a sentir pánico. «¿Qué me ha pasado?», preguntó su voz temblorosa. «Tuviste un accidente automovilístico», respondió ella con suavidad. «No te preocupes, estás a salvo ahora. Los médicos dicen que puede que tu memoria regrese poco a poco». Él intentó procesar lo que le estaba diciendo, pero era como si estuviera atrapado en una nube densa. No había nada en su mente, ni una pista, ni un fragmento de su vida pasada. La mujer continuó cuidándolo en los días siguientes, siempre asegurándose de que estuviera cómodo y no sintiera demasiado dolor. A medida que pasaba el tiempo, él empezó a sentirse más en paz en su compañía, aunque seguía luchando contra la frustración de no recordar quién era. «Te recuperarás», le dijo ella un día, sentada al lado de su cama mientras lo ayudaba a comer. «Solo tienes que darte tiempo». Él la observaba en silencio, preguntándose por qué se preocupaba tanto por él. Ella había mencionado que era voluntaria y que había estado ayudándolo desde que había despertado. A pesar de no tener recuerdos de su vida pasada, sentía una extraña confianza en ella. A lo largo de las semanas, el protagonista comenzó a hacer pequeños progresos. Aunque seguía sin recordar nada de su vida anterior, su cuerpo empezó a responder mejor a la fisioterapia y pronto fue dado de alta del hospital. Sin ningún lugar a donde ir, la mujer se ofreció a llevarlo a su casa mientras seguía recuperándose. La casa era pequeña pero acogedora, muy diferente a lo que uno esperaría para alguien con la fortuna que él no recordaba tener. Aún así, no se sentía incómodo en ese espacio. De hecho, había algo reconfortante en la sencillez de la vida que llevaba con ella. Sus días se convirtieron en una rutina tranquila. Fisioterapia, comidas simples y largas conversaciones con la mujer que llenaban el silencio que había en su mente vacía. A medida que su cuerpo mejoraba, su relación con ella también se fortalecía. Había una conexión creciente entre ellos, una confianza que iba más allá de las palabras. Sin embargo, por las noches, cuando todo estaba en silencio, el protagonista no podía evitar preguntarse sobre su pasado. Sabía que algo importante faltaba, que había un vacío en su mente que tarde o temprano tendría que llenar. Pero por ahora, estaba agradecido por la paz que había encontrado al lado de esta mujer. Los días pasaban con una calma inesperada, y el protagonista se encontraba cada vez más cómodo en la pequeña casa de la mujer. A medida que su cuerpo recuperaba fuerza, también lo hacía su mente, aunque los recuerdos de su vida anterior seguían siendo esquivos. Sin embargo, con cada paso que daba hacia su recuperación física, crecía una sensación cálida en su interior. La mujer que lo cuidaba se estaba convirtiendo en alguien más que una simple cuidadora. A menudo compartían las comidas en la pequeña mesa del comedor. Sus conversaciones se hacían más largas y personales.
Ella hablaba con él sobre cosas triviales, pequeños detalles del día a día que lo hacían sentir más humano. Aunque no podía recordar su vida antes del accidente, la presencia de ella le ofrecía una nueva forma de ver el mundo, una vida más sencilla y sin las complicaciones del pasado que él aún no comprendía. Una tarde, mientras ella regaba las plantas en el jardín, el protagonista se encontró observándola con una atención renovada. Se dio cuenta de que sus sentimientos hacia ella iban más allá de la gratitud por haberlo cuidado. Se había convertido en el ancla de su vida, y cada gesto suyo, cada palabra, lo hacía sentir más conectado con el presente. Una noche, mientras ambos se sentaban en el porche trasero, disfrutando de la brisa fresca, él finalmente habló de lo que había estado sintiendo. «Siento que hay algo que no te he dicho», dijo él, su voz cargada de una mezcla de duda y nerviosismo. Ella lo miró curiosa, pero con esa paciencia que siempre le ofrecía. «Desde que desperté has sido mi apoyo, la persona que me ha mantenido firme. No sé quién era antes, pero ahora es contigo. Siento que estoy empezando a encontrarme de nuevo». Ella sonrió con dulzura, pero él pudo notar una chispa de preocupación en sus ojos, como si supiera que este momento llegaría, pero no estaba del todo preparada para enfrentarlo. «Solo quiero que sepas que lo que siento por ti es real», continuó él, tomando su mano suavemente. «Puede que no recuerde mi vida antes de todo esto, pero estoy seguro de que lo que estamos construyendo ahora es lo único que importa para mí». El silencio entre ambos fue denso, pero no incómodo. La mujer apretó suavemente su mano, sin decir nada por un largo momento, como si estuviera procesando sus palabras. Finalmente, habló. «Yo también siento algo por ti», dijo ella, su voz baja pero sincera. «Pero hay algo que necesitas saber». El protagonista la miró con curiosidad, pero ella evitó su mirada, como si lo que estaba a punto de decir pudiera cambiarlo todo. «No quiero que lo que sientes por mí esté basado en la confusión de no recordar tu vida pasada», añadió. «No quiero que esto sea una ilusión». Él sintió una pequeña punzada de incertidumbre. Sabía que había mucho sobre su vida anterior que aún no entendía, pero estaba seguro de una cosa: los sentimientos que tenía por ella eran reales. Aún así, sus palabras sembraron una pequeña semilla de duda en su mente. «No lo es», respondió él con determinación. «Sé lo que siento. No importa quién era antes. Lo que siento ahora es lo que cuenta». Con esa respuesta, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Aunque la duda seguía presente, el protagonista se sintió más seguro de su relación con ella. Los días que siguieron fueron un reflejo de esa nueva etapa en su relación. Compartían más momentos íntimos, y aunque el pasado seguía siendo un misterio, la conexión entre ambos se fortalecía. La recuperación física del protagonista continuaba mejorando. Ya podía moverse con más facilidad y retomar algunas actividades cotidianas, lo que le daba una sensación de independencia. Sin embargo, su mente seguía luchando por armar las piezas del rompecabezas de su vida anterior. Sabía que tarde o temprano los recuerdos regresarían, y no podía evitar preguntarse cómo eso afectaría la relación que estaba construyendo con la mujer que tanto significaba para él. Por ahora, eligió disfrutar de la paz y la estabilidad que ella le ofrecía, consciente de que, aunque el futuro era incierto, su presente con ella era lo único que importaba. A medida que el protagonista se fortalecía físicamente, pequeños fragmentos de su vida pasada comenzaban a surgir de forma inesperada. No eran recuerdos completos, sino imágenes vagas, sensaciones que lo inquietaban profundamente. A veces, mientras dormía, tenía sueños que parecían más reales que cualquier cosa que hubiera experimentado desde su accidente. Despertaba sobresaltado, con una sensación de familiaridad que no lograba entender del todo. Una mañana, mientras desayunaba en la pequeña cocina, algo lo sacudió. Estaba sosteniendo una taza de café cuando, de repente, una imagen pasó por su mente. Una sala de juntas, personas de aspecto serio sentadas a su alrededor y su propia voz discutiendo sobre cifras y contratos. La escena fue tan clara que la taza tembló en sus manos.
haciendo que derramara un poco de café en la mesa. La mujer lo miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó con esa voz tranquila que siempre lo reconfortaba. Él la observó por un momento, tratando de calmarse. Asintió lentamente, pero por dentro sentía una creciente inquietud. «Creo que he recordado algo», dijo en voz baja, casi como si temiera poner esas palabras en el aire. La mujer dejó de moverse por un instante. Su expresión se mantuvo serena, pero él pudo notar una ligera rigidez en su postura. Era casi imperceptible, pero estaba allí. Ella sonrió y le dijo suavemente: «Es normal. Los recuerdos volverán poco a poco. No te fuerces». Él intentó sonreír, pero no pudo deshacerse de la sensación de que había algo importante que estaba comenzando a despertar dentro de él. A lo largo del día, más imágenes vagamente familiares aparecían en su mente. El sonido de una llamada telefónica importante, el eco de su propia voz dando órdenes, la imagen de un lujoso despacho que no reconocía pero que sabía que era suyo. Aquellas visiones lo perturbaban, pero lo que más lo inquietaba era cómo parecían contrastar con la vida tranquila que había llevado desde su accidente. Era como si estuviera descubriendo una parte de sí mismo que no encajaba con la persona que era ahora. Y cuanto más pensaba en ello, más dudas comenzaban a surgir sobre lo que realmente había sido antes del accidente. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, él no pudo contener sus pensamientos. «No entiendo quién era antes de todo esto», dijo de repente, rompiendo el silencio. La mujer lo miró de reojo, su rostro manteniendo una expresión calmada. «No importa quién eras antes, lo que importa es quién eres ahora», respondió ella con suavidad, pero él sintió que sus palabras no le ofrecían el consuelo que buscaba. «Pero tengo la sensación de que mi vida antes era diferente, que era alguien importante o poderoso. ¿No es así?», preguntó, esperando que ella le diera una respuesta más concreta. La mujer se detuvo por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que fuiste antes ya no define quién eres ahora. Lo que importa es lo que estamos construyendo juntos». Él asintió, pero la inquietud seguía allí. A medida que pasaban los días, las dudas crecían en su interior. Cada nuevo fragmento de memoria que surgía lo hacía sentir más distanciado de la vida que había estado llevando desde su recuperación. Aunque apreciaba la paz que la mujer le había ofrecido, no podía evitar preguntarse si había algo más que ella no le estaba diciendo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, se dio cuenta de que la mujer había evitado responder muchas de sus preguntas sobre su pasado. Siempre había sido cuidadosa en no decirle demasiado, y aunque él lo había aceptado al principio, ahora no podía ignorar el hecho de que ella sabía más de lo que le había revelado. La duda comenzó a instalarse profundamente en su mente. Se preguntaba si, de alguna manera, ella también tenía algo que ver con su vida anterior. Quizás no era solo una voluntaria, quizás había más en su historia de lo que ella había admitido, y aunque quería confiar en ella, las sombras de sus recuerdos lo empujaban a cuestionarlo todo. La sensación de inquietud seguía creciendo en el protagonista, y cada vez le resultaba más difícil ignorar las piezas que lentamente comenzaban a encajar en su mente. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a la casa de la mujer, se encontró con un hombre que lo miró de manera extraña. Al principio, pensó que sería solo un transeúnte curioso, pero cuando el hombre se acercó y le habló, todo cambió. «¿Eres tú?», preguntó el hombre, titubeante. «¿De verdad eres tú?». El protagonista lo miró con confusión. No reconocía el rostro del hombre, pero había algo en su tono de voz que le resultaba familiar. «Lo siento, no sé de qué estás hablando», respondió tratando de sonar tranquilo. El hombre lo observó por un momento más, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Pensé que habías muerto», dijo finalmente, sacudiendo la cabeza. «Todos pensábamos que habías muerto en ese accidente. Pero aquí estás, de pie, como si nada hubiera pasado». El protagonista sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en las palabras de aquel hombre que lo perturbaba profundamente. ¿Cómo podía conocerlo? ¿Qué sabía él que el protagonista aún no recordaba? «¿Quién eres?», preguntó con cautela.
¿No lo recuerdas? El hombre lo miró con una mezcla de incredulidad y lástima. Soy tu socio. Trabajábamos juntos, tú dirigías todo. Después del accidente, la empresa quedó en el limbo. Todos estábamos esperando noticias, pero nunca llegaron. El protagonista sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Dirigías todo. ¿Dirigía una empresa? ¿Era un hombre de negocios? No podía ser cierto. ¿O sí? Intentó recordar algo, cualquier cosa que pudiera darle más pistas sobre quién había sido antes, pero su mente seguía envuelta en una neblina espesa. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, aunque había una parte de él que sabía que lo que el hombre decía era cierto. El hombre lo miró con más atención, como si estuviera evaluando su respuesta. «Si no quieres recordar, está bien», dijo finalmente, «pero no puedes escapar de lo que fuiste. Tarde o temprano, todo saldrá a la luz». Con esas palabras, el hombre se marchó dejándolo sumido en un torbellino de confusión. El protagonista regresó a la casa de la mujer, su mente corriendo a toda velocidad. Sabía que algo estaba mal, que había una verdad sobre su vida que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Y por primera vez, comenzó a sospechar que la mujer que lo había cuidado desde su recuperación podría no estar siendo completamente honesta con él. Esa noche, mientras cenaban juntos, no pudo evitar confrontarla. «Hoy me encontré con alguien», dijo tratando de sonar casual, pero sabiendo que sus palabras escondían una carga emocional. «Un hombre que me dijo que era mi socio. Dijo que yo dirigía una empresa. ¿Sabes algo sobre eso?» La mujer, que estaba sirviendo la comida en su plato, se detuvo por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Me dijiste que no querías saber sobre tu vida anterior», respondió ella con suavidad, pero él pudo notar la tensión en su voz. Quería respetar eso. Él la observó tratando de leer más allá de sus palabras. Había una distancia creciente entre ellos, una desconfianza que no había estado allí antes. «Necesito saber la verdad», dijo finalmente. «No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Si hay algo que no me has dicho, quiero saberlo ahora». La mujer dejó el tenedor en el plato y lo miró directamente a los ojos. «Sí, hay más que no te he dicho». Su voz era firme, pero llena de tristeza. «Pero no lo hice para engañarte. Quería darte la oportunidad de empezar de nuevo, de no cargar con el peso de lo que fuiste». El protagonista sintió una oleada de confusión y dolor. Sabía que la mujer le estaba ocultando cosas, pero no estaba preparado para escuchar la verdad. «¿Qué fue lo que hice?», preguntó, su voz temblorosa. Ella lo miró con tristeza, y con una respiración profunda comenzó a hablar. «Antes del accidente, eras un empresario poderoso, pero tus negocios no siempre eran limpios. Había investigaciones en curso sobre prácticas poco éticas en tu empresa. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara». Las palabras de ella lo golpearon como un balde de agua fría. El hombre que había conocido en el parque tenía razón. Había sido alguien importante, alguien poderoso, pero también había un lado oscuro en su pasado que aún no había enfrentado. Y ahora, todo estaba comenzando a salir a la luz. El peso de la verdad cayó sobre el protagonista como una losa. Sabía que su vida antes del accidente había sido más complicada de lo que había imaginado. Lo que la mujer le había revelado lo dejó conmocionado, pero también lo llenó de nuevas dudas. Si había sido un hombre de negocios poderoso, con una reputación cuestionable, ¿por qué ella había ocultado esa información durante tanto tiempo? ¿Y por qué había decidido cuidarlo? Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía evitar repasar todo lo que había aprendido. Sabía que la mujer lo había ayudado desde que despertó, y aunque parecía genuinamente preocupada por su bienestar, no podía sacudirse la sensación de que había algo más detrás de su relación. A medida que más fragmentos de su pasado volvían a su mente, comenzó a preguntarse si ella tenía alguna razón oculta para estar tan involucrada en su recuperación. Al día siguiente, el ambiente entre ambos se sentía diferente. Aunque ella seguía siendo amable y atenta, el protagonista no podía evitar mirarla con ojos más críticos, buscando cualquier signo que confirmara sus sospechas. El silencio entre ellos se volvió más pesado.
y cada vez que intentaba hacerle preguntas sobre su vida anterior, ella desviaba la conversación. Fue en uno de esos momentos de silencio incómodo cuando algo dentro de él se rompió. «Hay algo que no me estás diciendo», dijo, su voz sonando más dura de lo que pretendía. «No entiendo por qué has estado ocultándome tantas cosas. ¿Por qué decidiste quedarte conmigo todo este tiempo?» Ella lo miró, visiblemente sorprendida por su tono. Pero en lugar de molestarse, suspiró y apartó la mirada, como si supiera que este momento eventualmente llegaría. «No te lo dije antes porque pensé que era mejor para ti», respondió ella, su voz cargada de tristeza. «Pensé que, si no recordabas todo lo que hiciste antes del accidente, tendrías la oportunidad de empezar de nuevo». El protagonista frunció el ceño. Aunque sus palabras tenían sentido, no podía evitar sentirse traicionado. Si ella realmente creía en eso, ¿por qué no le había dado la opción de decidir por sí mismo? ¿Por qué lo había mantenido en la oscuridad? «¿Eso es todo?», preguntó él, su tono incrédulo. «¿O hay algo más que no me estás contando?» Ella lo miró a los ojos, y en ese momento él vio algo más en su mirada, algo que lo hizo sentir aún más inquieto. Durante un largo momento, pareció que ella estaba debatiendo internamente si debía decir la verdad. Finalmente, ella habló con una voz apenas audible. «No soy solo una voluntaria», confesó, y sus palabras hicieron eco en la mente del protagonista como un trueno distante. «Antes del accidente, estaba investigando tus negocios». El protagonista se quedó helado. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaron a encajar. Ella no era una simple cuidadora que había decidido quedarse con él por compasión. Tenía una razón más profunda y oscura para haber entrado en su vida. Y ahora, todo lo que habían compartido se sentía contaminado por esa revelación. «Investigando», repitió él incrédulo. Ella asintió lentamente. «Soy periodista», continuó. «Estaba investigando las prácticas cuestionables de tu empresa cuando ocurrió el accidente. Al principio, mi intención era exponer todo lo que hacías, pero cuando despertaste, no eras el hombre que había estado investigando. Estabas perdido, vulnerable. Y con el tiempo, empecé a verte de otra manera». El protagonista sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La mujer a la que había confiado su vida, aquella en la que había comenzado a depositar sus sentimientos más profundos, no era quien él pensaba. Había una parte de ella que siempre había tenido un propósito oculto, una intención que él nunca había imaginado. «¿Entonces todo esto ha sido una mentira?», preguntó, su voz llena de dolor y confusión. Ella negó con la cabeza rápidamente, acercándose a él. «No, por favor, créeme», dijo con urgencia. «Lo que empezó como una investigación se convirtió en algo real. No esperaba que me importaras de la forma en que lo haces ahora. Todo cambió cuando te conocí de verdad, cuando vi al hombre que eres ahora, no al que eras antes del accidente». Pero el protagonista no podía escucharla. Su mente estaba llena de preguntas y de una creciente sensación de traición. Todo lo que creía saber sobre ella, sobre su relación, estaba ahora bajo sospecha. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Sabía que ella le había ocultado la verdad desde el principio, y aunque sus sentimientos por ella seguían siendo fuertes, la confianza que había comenzado a construir se desmoronaba rápidamente. La mujer, por su parte, lo observaba con dolor en sus ojos, sabiendo que su revelación había cambiado todo entre ellos. El protagonista apenas podía contener la tormenta de emociones que lo consumía. La mujer que había estado a su lado durante todo ese tiempo, que lo había cuidado, apoyado y con la que había comenzado a imaginar un futuro, no era quien él pensaba. Su confesión lo había dejado paralizado. Sabía que, de alguna manera, había más detrás de todo lo que estaba ocurriendo, pero no esperaba algo tan devastador. Ella permanecía de pie frente a él, con la cabeza baja, esperando alguna reacción. El silencio entre ambos era denso, casi insoportable, y finalmente él rompió el silencio con una pregunta que lo atormentaba. «¿Qué pensabas hacer?», preguntó, su voz sonaba tensa. «¿Tu plan era obtener información sobre mí mientras estaba vulnerable? ¿Exponerme cuando recuperara mis recuerdos?»
La mujer levantó la cabeza, sus ojos llenos de dolor. Al principio, sí, admitió con sinceridad. Mi intención era obtener pruebas sobre tus negocios y publicarlas. Lo veía como mi deber. Sabía que tus prácticas eran cuestionables, que había cosas que necesitaban salir a la luz. Pero todo cambió cuando te conocí. Cuando te vi en ese hospital, desorientado y sin recordar nada, ya no eras la misma persona que había estado investigando. Él la miraba fijamente, tratando de entender sus palabras, pero el dolor de la traición era difícil de ignorar. Durante todo ese tiempo, había creído que ella estaba allí por él, que su relación era genuina, que ahora la duda lo consumía. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó con una mezcla de furia y tristeza. Me ocultaste tu verdadera intención desde el principio. ¿Cómo puedo saber que todo lo que hemos vivido no fue solo parte de tu plan? Ella dio un paso hacia él, pero él retrocedió incapaz de aceptar su cercanía en ese momento. No puedo cambiar lo que hice, dijo ella, su voz temblaba, pero lo que siento por ti ahora es real. Cuando te vi vulnerable, cuando compartimos esos momentos, me di cuenta de que la persona que eras antes del accidente no era la que estabas destinado a ser. Empecé a enamorarme del hombre que eras en ese momento, no del empresario despiadado que había estado investigando. El protagonista sintió un nudo en la garganta. Por un lado, quería creerle. Quería aferrarse a la idea de que, a pesar de su traición inicial, sus sentimientos eran genuinos. Pero por otro lado, la herida de la desconfianza era profunda. No podía dejar de pensar en todo lo que ella le había ocultado. No sé si puedo perdonarte, dijo, su voz apenas un susurro. No sé si puedo seguir adelante sabiendo lo que me hiciste, sabiendo que tu plan era destruirme desde el principio. Ella se quedó quieta, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que no había una respuesta fácil para lo que él estaba enfrentando, pero también sabía que no podía culparlo por sentir lo que sentía. No te estoy pidiendo que me perdones ahora, respondió con calma. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti es real. No sé cómo llegamos aquí, pero te prometo que nunca fue mi intención herirte de esta manera. El protagonista se llevó las manos a la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. Había un torbellino de emociones dentro de él, la rabia, la tristeza, la confusión. Todo lo que había construido con ella se sentía frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Y, sin embargo, no podía ignorar los sentimientos que aún tenía por ella. Finalmente respiró hondo y dijo, necesito tiempo. No puedo tomar una decisión ahora. Todo esto es demasiado. Ella asintió, comprendiendo que lo mejor en ese momento era darle el espacio que él necesitaba. Sabía que había cometido errores, pero también sabía que lo que habían compartido no había sido una mentira. El protagonista se marchó de la habitación, dejando atrás una relación que ya no sabía si podía salvarse. En su mente, las preguntas seguían girando. ¿Era posible perdonar una traición tan profunda? ¿O su pasado seguiría persiguiéndolo, arruinando cualquier posibilidad de un futuro juntos? El protagonista caminó sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. El aire fresco de la noche lo envolvía, pero no podía sacudirse el torbellino de pensamientos que lo atormentaba. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas sobre su vida, tratando de reconstruir lo que había perdido, y cuando finalmente lo hizo, descubrió que su pasado estaba lleno de sombras y traiciones. Y lo peor de todo era que la persona en la que más confiaba, la mujer que había estado a su lado en cada paso de su recuperación, había sido parte de ese oscuro juego. La sensación de traición lo quemaba por dentro, pero lo que más le dolía era la conexión genuina que había creído compartir con ella. No podía negar lo que había sentido durante los meses que pasaron juntos. Las conversaciones, las risas, la forma en que ella lo cuidaba, todo parecía tan real, pero ahora, con la revelación de que ella había estado investigándolo desde el principio, no sabía en qué confiar. Regresó a la casa, todavía sin tener una idea clara de qué hacer. Cuando entró, la encontró sentada en la sala, con las luces apagadas, esperando en silencio. Él se detuvo en la puerta, observándola. La imagen de ella, solitaria en la penumbra,
Lo hizo dudar por un momento. Quizás, a pesar de todo, sus sentimientos eran reales, pero aún estaba muy herido para aceptarlo completamente. No quería que las cosas terminaran así, dijo ella, rompiendo el silencio, su voz suave y llena de tristeza. Sé que te hice daño, pero quiero que entiendas que nunca fue mi intención que esto llegara tan lejos. Él permaneció en la puerta sin acercarse. Lo sé, respondió, aunque la desconfianza seguía latente. Pero eso no cambia lo que hiciste. Me ocultaste la verdad todo este tiempo. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Ella se levantó lentamente y se acercó a él, aunque mantuvo cierta distancia, respetando su necesidad de espacio. Entiendo que no puedas confiar en mí ahora, dijo, sus ojos fijos en los de él. Pero lo que hemos vivido juntos no fue una mentira. Cuando te conocí, eras una persona completamente diferente, vulnerable, abierto. No eras el hombre que había estado investigando. Me enamoré de ti por lo que eras, por lo que eres ahora. El protagonista la miró, tratando de encontrar alguna señal de falsedad en sus palabras, pero todo lo que vio fue sinceridad. Aún así, el conflicto en su interior era inmenso. La parte de él que se sentía traicionada luchaba contra la parte que aún la amaba. Tal vez todo esto nunca debió suceder, dijo finalmente, su voz cargada de frustración. Tal vez deberías haberme dejado seguir sin recordar. Quizás habría sido más fácil. Ella sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad lo crees?, preguntó. ¿De verdad crees que es mejor vivir en una mentira que enfrentar la verdad? Él no respondió de inmediato. Sabía que tenía razón, pero enfrentarse a la verdad lo había destruido de maneras que no había anticipado. Se había enamorado de ella, creyendo que todo entre ellos era auténtico, solo para descubrir que había una parte oculta de su relación desde el principio. Finalmente, suspiró y se pasó una mano por el cabello, sintiéndose agotado. No lo sé, admitió. Lo único que sé es que me siento traicionado. Lo único que sé es que no sé si puedo volver a confiar en ti. Ella bajó la mirada, aceptando el dolor de sus palabras. No espero que confíes en mí ahora, dijo, pero espero que puedas entender por qué hice lo que hice. No fue por maldad, no fue para destruirte. Cometí errores, pero mis sentimientos por ti son reales. Y si decides que no podemos seguir juntos, lo entenderé. Pero por favor, no creas que todo fue una mentira, porque no lo fue. El protagonista cerró los ojos, sintiendo una oleada de emociones conflictivas. No quería perderla, pero tampoco podía ignorar lo que había sucedido. Su corazón estaba dividido, y sabía que tomar una decisión no sería fácil. Necesito tiempo, dijo, su voz apenas un susurro. Necesito pensar en todo esto. Ella asintió sin decir nada más, comprendiendo que el dolor que había causado no se curaría de la noche a la mañana. Esa noche, él se acostó en la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Sus pensamientos seguían girando en torno a la mujer que estaba en la otra habitación, a la vida que había estado construyendo desde el accidente y a los recuerdos de su pasado que no podía evitar. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad, pero tampoco sabía si estaba listo para enfrentarla completamente. El protagonista despertó al amanecer, después de una noche de sueño inquieto, la mente todavía cargada de preguntas sin respuesta y el corazón pesado con el dolor de la traición. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Aunque la herida aún estaba fresca, sabía que no podía seguir huyendo del pasado ni del presente. Se levantó y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba listo para enfrentar lo que venía, aunque no estuviera seguro de cómo terminaría. Bajó las escaleras y la encontró en la cocina, preparándose una taza de café. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y aunque ninguno de los dos habló, se entendieron sin necesidad de palabras. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de significado, como si ambos estuvieran esperando que el otro tomara la iniciativa. Finalmente, él se sentó frente a ella, tomando una profunda respiración antes de hablar. Se ha estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, comenzó, su voz suave pero firme. No voy a mentir, lo que hiciste me dolió. Me cuesta procesar que la persona en la que más confiaba tenía secretos tan grandes.
pero también sé que no puedo seguir huyendo de la realidad. Ella lo miró en silencio, escuchando cada palabra con atención, sabiendo que lo que él estaba a punto de decir definiría el futuro de ambos. No soy el hombre que era antes del accidente, continuó, y quizás nunca vuelva a serlo. Quizás eso sea algo bueno, pero eso no significa que pueda simplemente ignorar lo que pasó. Necesito saber si realmente podemos construir algo a partir de aquí, sabiendo todo lo que ahora sé. La mujer dejó su taza de café sobre la mesa y lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. No te pido que olvides lo que hice, dijo ella, su voz temblorosa pero decidida. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que lo que siento por ti es real. Sé que lo que hice fue un error, pero estoy aquí, dispuesta a aceptar las consecuencias y a luchar por lo que hemos construido. Él asintió lentamente, comprendiendo la sinceridad en sus palabras. Sabía que, aunque sus sentimientos hacia ella eran profundos, la confianza no se recuperaría de un día para otro. Sin embargo, también sabía que la relación que habían construido no era una mentira total. Había verdad en los momentos que compartieron, en las risas, en las conversaciones. Quiero intentar entender todo esto, dijo finalmente. No será fácil y necesitaré tiempo, pero si tú también estás dispuesta a hacer el esfuerzo, quizás podamos encontrar una manera de seguir adelante. Ella sonrió levemente, con lágrimas de alivio en los ojos. Sabía que no sería un camino fácil, pero la simple posibilidad de tener una segunda oportunidad con él era más de lo que había esperado después de todo lo que había salido a la luz. Los días que siguieron fueron tensos, pero diferentes. Aunque la herida de la traición seguía presente, el protagonista comenzó a darse cuenta de que el amor que sentía por ella era más fuerte de lo que había imaginado. La mujer, por su parte, hizo todo lo posible por ser transparente, contestando todas sus preguntas, ofreciéndole la verdad que antes le había negado. En una de sus largas conversaciones, ella confesó cómo había comenzado su investigación sobre los negocios del protagonista. Le habló de las prácticas poco éticas que su empresa había utilizado y de cómo, al principio, había visto su trabajo como una forma de exponer la corrupción. Sin embargo, también le explicó que, después de conocerlo en su estado más vulnerable, había comenzado a ver a una persona diferente, alguien que merecía una oportunidad de redimirse. El protagonista, aunque todavía lidiaba con los fantasmas de su pasado, se dio cuenta de que la vida que había llevado antes del accidente ya no era la que quería. Si había alguna lección que aprender de todo lo que había sucedido, era que tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir su vida y sus negocios de una manera más ética y auténtica. Al final, comprendió que el perdón no era solo para ella, sino también para sí mismo. Había cometido errores en su vida anterior. Había tomado decisiones que no estaban alineadas con sus valores actuales, y había permitido que el poder y la ambición lo consumieran. Pero ahora, con la oportunidad de comenzar de nuevo, podía elegir un camino diferente, uno en el que la verdad, la transparencia y el amor jugaran un papel central. Una mañana, después de semanas de reflexión y conversaciones honestas, el protagonista tomó su mano y le dijo: «Estoy dispuesto a intentarlo. No puedo prometer que será fácil, pero creo que ambos merecemos una segunda oportunidad». Ella lo miró sorprendida pero aliviada y asintió. «Lo haremos juntos», respondió ella con una sonrisa sincera. «Pase lo que pase, lo haremos juntos». Y así, con la promesa de construir algo nuevo, ambos comenzaron a caminar hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, sabiendo que el perdón y la verdad eran los pilares sobre los que podían reconstruir su relación y sus vidas. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.